Se cree que se fracturó la cabeza y ahora está siendo tratado por una conmoción cerebral. Según se informa, una doble de acción también fue hospitalizada. Las primeras noticias lo describieron como un accidente menor, un truco que salió mal en el set. Pero a medida que se fueron conociendo más detalles, los rumores apuntaban a que el estado de Holland era mucho más grave de lo que Marvel había dado a entender inicialmente. Ahora, con informaciones contradictorias sobre su salud y rumores de retrasos en la producción, ¿podría Spider-Man verse obligado a colgar la máscara para siempre? Las primeras señales: lesiones, visitas al hospital y un patrón peligroso que empieza a surgir. Tom Holland, el rostro de Spider-Man para toda una generación, se ha labrado su reputación no solo por su talento interpretativo, sino también por su disposición a realizar él mismo acrobacias físicamente exigentes. Sin embargo, en los últimos meses, lo que comenzó como una dedicación a la autenticidad se ha convertido en repetidas emergencias médicas. Las pruebas de los incidentes ocurridos en el plató, los informes de los medios de comunicación y las propias palabras de Holland muestran un claro deterioro de su salud, y su última hospitalización ha suscitado el temor de que su estado pueda estar empeorando. Las primeras noticias alarmantes llegaron durante el rodaje de la última entrega de Spider-Man de Marvel. Varios medios confirmaron que Holland sufrió una grave lesión en la cabeza después de que una acrobacia saliera mal, lo que provocó que fuera trasladado de urgencia al hospital y tratado por una conmoción cerebral. Según una primera actualización, su padre confirmó que Holland estaría alejado del rodaje durante un largo periodo de recuperación, lo que retrasaría la producción varias semanas. Tom Holland ha sido trasladado de urgencia al hospital tras un accidente durante el rodaje. Mientras rodaba la nueva película de Spider-Man, Tom Holland se fracturó la cabeza durante una caída y actualmente está siendo tratado por una conmoción cerebral. El padre de Tom ha confirmado que Tom estará alejado del rodaje durante un tiempo y se cree que esta caída podría retrasar la producción varias semanas. Otra actualización relacionada con el mismo ciclo de producción enfatizó lo peligrosa que era la situación. Los informes indicaban que Holland no fue el único que resultó herido durante la secuencia. Una doble de acción también fue hospitalizada, lo que subraya los riesgos extremos que conlleva el trabajo de acrobacias de la película. Se cree que se fracturó la cabeza y ahora está siendo tratado por una conmoción cerebral. Según The Sun, una doble de acción también fue hospitalizada. No sabemos exactamente qué pasó. Obviamente, ahora mismo hay grandes acrobacias y todo eso, y él hace muchas de sus propias acrobacias junto con el equipo de Jackie Chan y demás, así que sabemos que hay muchas cosas peligrosas. Este incidente no es en absoluto aislado. A lo largo de los años, el propio Holland ha hablado abiertamente de una serie de lesiones graves sufridas en el plató o durante actividades personales. En una entrevista, recordó un terrible accidente de rugby que le dejó sangrando profusamente y que casi le causó daños nerviosos permanentes y la pérdida de la visión. Ahí es cuando te asustas porque, Dios mío, piensas, no puedo, y hay mucha sangre chorreando. Así que me sustituyen y la enfermera que está al lado me pone un poco de pegamento, como para pegarlo. Y en ese momento, realmente no te das cuenta y crees que estás bien. Y luego, literalmente, una hora después, se vuelve cada vez más espeso. Y acabo yendo al hospital de camino a casa porque mi entrenador me dijo, aguanta, no pasa nada, estarás bien, corre hasta allí. Me dijeron que si hubiera llegado más tarde habría sufrido daños nerviosos y, personalmente, podría haber perdido la vista, o lo que fuera. Ese mismo recuerdo se volvió a contar en otro segmento, en el que Holland destacó lo cerca que estuvo de sufrir un desenlace que le habría cambiado la vida. Corre al hospital de camino a casa, porque mi entrenador me dijo, aguanta, no pasa nada, estarás bien, corre hasta allí. Me dijeron que, si hubiera tardado más, habría sufrido daños nerviosos, y personalmente podría haber perdido la vista, o lo que fuera. Y tuvieron que pegarlo y darme unos puntos o lo que fuera. La imagen global que se perfila es la de una tensión médica cada vez mayor. Incluso fuera del deporte profesional o de los rodajes de éxitos de taquilla, Holland ha admitido haber sufrido lesiones alarmantes. En una conversación, describió un accidente de snowboard tan sangriento que llamó por FaceTime a su novia antes incluso de acudir al hospital. Fui a hacer snowboard y tengo una foto increíble de mí llamándote por FaceTime con la cara llena de sangre. ¿En serio? Contuve el teléfono y tú estabas cubierto de sangre. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? Ha pasado como una semana. Yo le dije, ¿a qué mola? Es muy propio de un actor.
En lugar de ir al hospital, llamas a tu novia por FaceTime y le enseñas toda la sangre. Oye, mira toda la sangre que tengo en la cara. Las exigencias del rodaje solo han empeorado su estado. Durante el rodaje de Cherry, Holland se dislocó el tobillo en un brutal accidente que le dejó cojeando durante las 2 últimas semanas de rodaje. Me disloqué el tobillo justo antes de la escena que acabamos de ver, en la que corro hacia el coche. Estaba corriendo, y de repente tropecé con el tobillo y miré hacia abajo, y vi que mi tobillo estaba torcido. Y pensé, Dios mío. Esta tendencia constante de contratiempos peligrosos suscita una gran preocupación. Cada vez que se recupera de una lesión, se produce otro incidente, a menudo peor que el anterior. Las propias confesiones de Holland sobre el agotamiento físico en el plató ponen de relieve lo implacable que se ha vuelto el ciclo. Lesión, recuperación, y luego otra lesión. Todo ello mientras Marvel y Sony siguen estructurando proyectos en función de su disponibilidad. Parte de lo que hace que su situación sea más alarmante es el enfoque de Holland hacia las redes sociales. En 2022, reveló que la presión constante en línea estaba afectando su estabilidad mental, lo que alimentó las especulaciones sobre su capacidad para manejar el estrés físico y psicológico al mismo tiempo. Decidí borrar mi Instagram. Estaba trabajando en el set, me sentaba en mi silla y solo desplazaba. Se estaba convirtiendo en un problema. Estaba obsesionado con ello y con saber lo que pensaban de mí. Así que decidí hacer un anuncio y decir que me tomaba un descanso de las redes sociales. Y lo que realmente me molestó es que la prensa se hizo eco de ello e intentó hacer creer que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Le dieron un giro erróneo a la historia. El patrón es inconfundible. Las lesiones físicas de Tom Holland, combinadas con la tensión añadida del escrutinio público, han creado un peligroso ciclo de deterioro. Su última hospitalización no es un accidente aislado, sino la continuación de una lucha de años contra riesgos para la salud que parecen agravarse. Escalada, accidentes en el set, tensión pública y presiones de la industria. Tras la conmoción cerebral y la hospitalización que detuvieron la producción de Spider-Man, la narrativa sobre la salud de Tom Holland adquirió una nueva urgencia. Lo que antes se había enmarcado como un riesgo laboral ocasional de una estrella de acción, comenzó a aparecer un patrón sostenido de empeoramiento de los contratiempos físicos y de acumulación de daños en su cuerpo. Cada nuevo incidente proporcionaba un ángulo diferente sobre las presiones a las que se enfrenta Holland, revelando no solo vulnerabilidades médicas, sino también la tensión estructural de llevar sobre sus hombros una franquicia de $1.000 millones. Una de las ilustraciones más crudas de los riesgos proviene de los propios recuerdos detallados de Holland sobre los accidentes en el set. Durante una aparición promocional, describió cómo recibió un golpe en la cara durante el rodaje de Spider-Man, debido a un error en una acrobacia. He oído que te dieron un puñetazo en la cara por accidente, como si yo te fuera a dar un puñetazo en la cara. Sí, tú también lo expresarías con la voz. Sería como cuando te resbalas, y con la máscara de Spider-Man, probablemente no podría verte en ese momento. Por alguna razón, el doble de acción se olvidó de hacer el ruido y lleva puesto un gran guante metálico. La imagen de Holland siendo golpeado por un doble con guante subraya el riesgo constante al que se enfrentan los actores cuando combinan la actuación física con coreografías de combate de alta presión. A diferencia de las lesiones deportivas puntuales, estos accidentes se repiten una y otra vez en múltiples proyectos. El propio Holland ha admitido que la naturaleza implacable del trabajo de doble crea una tensión acumulativa, en la que incluso los pequeños errores pueden provocar daños duraderos. Ese efecto acumulativo también es visible en su creciente lista de visitas al hospital. Hay informes que documentan lesiones sufridas fuera de la franquicia de Spider-Man, como el papel físicamente exigente de Holland en Cherry. La luxación de tobillo descrita en la primera parte fue solo uno de los varios contratiempos brutales de ese rodaje. Su propia reflexión sobre la experiencia deja claro lo exigente que fue. El rodaje requirió un entrenamiento de combate prolongado, un trabajo sostenido en condiciones extremas y un esfuerzo emocional que agravó sus lesiones físicas. Holland admitió que a menudo se sentía abrumado por la doble exigencia de la interpretación emocional y física. Las pruebas visuales de que Holland parecía frágil durante su recuperación han alimentado la preocupación del público. Las imágenes publicadas de su estancia en el hospital lo muestran intentando interactuar con los fans, incluso cuando estaba visiblemente debilitado. Dios mío, muéstrame los dientes. No, no me gusta, pero estaré bien.
Mentiras, mentiras, mentiras. Lo estás haciendo muy bien. Sí, hola. Siento que vas a caer hacia atrás, porque si cae hacia atrás va a... Estas imágenes, destinadas a tranquilizar a los fans, resaltaron en cambio el contraste entre la imagen pública optimista de Holland y su fragilidad física. Incluso en entornos públicos controlados, parecía agotado, lo que reforzó la impresión de que sus problemas de salud van más allá de accidentes aislados. Los riesgos van más allá de Holland. Como se reveló durante el incidente de la producción de Spider-Man, otros especialistas también resultaron heridos. Cuando una doble de acción fue hospitalizada junto a él, el incidente puso de relieve la magnitud del peligro que entraña el rodaje de las películas de superhéroes modernas. Las producciones se basan en elaborados cables, acrobacias con vehículos y decorados explosivos, todo ello diseñado para maximizar el espectáculo, pero aumentando la posibilidad de que se produzcan errores que pongan en peligro la vida. Holland, conocido por insistir en realizar muchas de sus propias acrobacias, se coloca directamente en el centro de estos peligros. Aunque sus lesiones físicas acaparan los titulares, las declaraciones de Holland también revelan una lucha paralela con la presión mental y emocional. Su retirada de las redes sociales, que él mismo califica como un paso necesario para su salud mental, subraya el impacto acumulativo del constante escrutinio público. Según él mismo admite, leer las críticas se convirtió en algo compulsivo, lo que alimentaba un ciclo de ansiedad que se sumaba al agotamiento físico del trabajo de doble. La descripción de esa decisión por parte de la prensa como una crisis nerviosa no hizo más que amplificar la sensación de que su salud, tanto física como mental, se estaba deteriorando ante la mirada del público. La combinación de estos factores ha suscitado comparaciones con otros actores de Marvel que han hablado abiertamente sobre el desgaste que suponen los papeles físicos. Estrellas como Hugh Jackman y Chris Hemsworth han reconocido la tensión que supone mantener un físico extremo y soportar agendas repletas de acrobacias. Pero el caso de Holland es distinto. Sus lesiones no son meros retos preventivos, sino repetidas emergencias que requieren hospitalización. Cada nueva noticia se suma a un historial que parece cada vez más insostenible. La consecuencia más importante es el impacto en los plazos de producción. Cada retraso en el rodaje conlleva riesgos financieros que se miden en millones de dólares. Los ejecutivos de los estudios dependen de la disponibilidad de Holland para llevar a cabo algunos de los proyectos más rentables de la industria. Cada hospitalización no solo pone en peligro su bienestar personal, sino que desestabiliza los calendarios de estreno, las giras de prensa y las campañas de merchandising cuidadosamente estructurados. De este modo, su crisis de salud personal se convierte en una responsabilidad para toda la industria, lo que intensifica la presión para que vuelva al trabajo prematuramente. Las actividades benéficas de Holland ponen de relieve otra dimensión de esta tensión. En una ocasión, visitó a unos niños en un hospital de Los Ángeles, vestido con el traje completo de Spider-Man, llevando esperanza a los jóvenes pacientes. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Tom Holland. Estamos en el Children's Hospital de Los Ángeles. Estamos dando una vuelta, conociendo a algunos de los pacientes y pasándolo bien. ¿Les enseño una voltereta? Sí. ¿Quieren ver una voltereta? Dios mío, realmente hicieron una voltereta. Encantado de conocerlos, soy Spider-Man. Vi a un niño con zapatos de Spider-Man. ¡No puede ser! ¿Son como estos? Estos son zapatos de Spider-Man de verdad. Esta imagen de Holland, dando fuerza a los niños mientras lucha contra sus propios problemas médicos ocultos, refuerza la paradoja de su situación actual. En público, encarna la resiliencia y la esperanza. En privado, pasa por una sucesión de lesiones, tratamientos y recuperaciones hospitalarias que sugieren que su propia estabilidad se está erosionando. Las pruebas acumuladas dibujan la imagen de un joven actor atrapado en un ciclo acelerado. Acrobacias de alto riesgo que provocan lesiones graves, apariciones públicas que ocultan su fragilidad, tensión mental amplificada por el escrutinio constante y la presión de la industria que exige un rápido regreso a la forma. La trayectoria no es la de contratiempos aislados, sino la de un empeoramiento de las condiciones, en la que cada nuevo incidente profundiza la preocupación por su futuro a largo plazo, tanto como Spider-Man, como persona cuya salud puede estar ya comprometida más allá de lo que los fans se dan cuenta. Punto crítico. Empeoramiento de las noticias desde el hospital y el futuro de Spider-Man. La última hospitalización de Tom Holland es diferente a las demás. A diferencia de incidentes anteriores, que fueron seguidos rápidamente por garantías de recuperación, los informes que surgen de su accidente más reciente tienen un trasfondo de incertidumbre. Fuentes internas relacionadas con la
Producción reconocieron que Holland seguía bajo supervisión médica y que los retrasos en el rodaje se prolongaban más de lo previsto inicialmente. Por primera vez, las preguntas sobre si la salud de Holland podría estar empeorando, y no solo comprometida temporalmente, comenzaron a dominar la conversación. La gravedad del incidente se ve subrayada por la magnitud de las acrobacias que Holland estaba intentando realizar. Los miembros del equipo describieron secuencias diseñadas para ser de las más ambiciosas jamás intentadas en una película de Marvel, con saltos asistidos por cables, trabajo con vehículos a alta velocidad y escenas explosivas. Sabemos que se trata de algunas de las acrobacias más importantes jamás realizadas por el MCU, como las más peligrosas y arriesgadas. Sé que están haciendo mucho trabajo con cables y alambres. Los hemos visto en los coches y demás. También los hemos visto haciendo explotar edificios. Tienen un montón de escenas en prisiones y cosas por el estilo. Situado en el centro de tales secuencias, Holland se enfrentó a un entorno en el que la posibilidad de sufrir lesiones graves no era una excepción, sino un riesgo previsible. Su insistencia en realizar muchas de sus propias acrobacias intensificó los riesgos. A diferencia de otros actores que dejan los momentos más peligrosos a los dobles, Holland ha insistido constantemente en que se siente obligado a aportar realismo a su interpretación, encarnando físicamente la agilidad de Spider-Man. Esa dedicación le ha valido la admiración de los fans, pero también le ha dejado vulnerable a repetidas crisis médicas. Las pruebas físicas de este desgaste son acumulativas. En las primeras etapas de su carrera, Holland podía ignorar las lesiones, a menudo considerándolas como medallas de honor. Pero con cada nueva hospitalización, crece la impresión de que su cuerpo está sufriendo daños a largo plazo. Durante las entrevistas promocionales, en ocasiones deja entrever signos de tensión, como cuando cuenta cómo las lesiones prolongadas le hicieron cojear durante los rodajes, o cómo el cansancio le obligó a tomarse periodos de recuperación entre rodajes. Sin embargo, el último incidente sugiere que la recuperación es cada vez más lenta y que los efectos persistentes sustituyen a las rápidas recuperaciones de sus 20 años. Esta trayectoria ha obligado a mantener conversaciones difíciles dentro de la industria. Por un lado, Holland es indispensable. No solo es el actual Spider-Man, sino también la piedra angular del universo conjunto de Marvel y Sony, anclando películas que generan miles de millones en ingresos e impulsan las ventas de productos en todo el mundo. Por otro lado, sus recurrentes problemas de salud representan ahora un riesgo estructural. Cada hospitalización conlleva no solo consecuencias personales, sino también repercusiones financieras, retrasos en la producción, complicaciones con los seguros y una posible reorganización de las historias interconectadas de Marvel. Los ejecutivos se enfrentan a un conjunto de opciones poco atractivas. Reducir el trabajo de Holland como doble de acción corre el riesgo de alejar a los fans que celebran su autenticidad y agilidad. Recastar a Spider-Man desestabilizaría la franquicia en su apogeo comercial. Presionarlo para que regrese rápidamente corre el riesgo de agravar sus lesiones y provocar una reacción pública negativa por descuidar su bienestar. Como resultado, los expertos describen un equilibrio tenso, en el que los estudios dependen simultáneamente de Holland y se ven limitados por la creciente fragilidad de su salud. Las implicaciones más amplias van más allá de Holland. Sus repetidas hospitalizaciones reflejan una tendencia más generalizada en la economía de los éxitos de taquilla de Hollywood, la prioridad de la espectacularidad sobre la seguridad. En una época en la que las películas de superhéroes dominan la taquilla, los estudios compiten por poner en escena secuencias de acción cada vez más ambiciosas. El público se ha acostumbrado a un mayor realismo, en el que las actuaciones físicas de los actores se muestran como prueba de su compromiso. La carrera de Holland encarna esta expectativa cultural, pero el deterioro de su salud demuestra el costo, el cuerpo de un joven actor sacrificado por la autenticidad cinematográfica. Incluso dentro de Marvel se pueden establecer paralelismos. Chris Hemsworth ha hablado del agotamiento que supone mantener su físico para interpretar a Thor. Hugh Jackman admitió que el desgaste físico de Wolverine le dejó un dolor permanente. Sin embargo, ambos lograron equilibrar esas presiones con ciclos de recuperación más largos y menos emergencias que requirieran hospitalización. La experiencia de Holland destaca por su frecuencia y gravedad. Sus repetidas lesiones, que van desde conmociones cerebrales hasta dislocaciones, sugieren no solo la tensión de los papeles de superhéroe, sino una escalada insostenible. La forma en que la industria ha gestionado las crisis de Holland también pone de manifiesto la tensión entre la imagen pública y la realidad privada.
En apariciones cuidadosamente gestionadas, Holland sigue proyectando energía, encanto y gratitud hacia los fans. Sin embargo, las imágenes de sus visitas al hospital y de su recuperación revelan a veces una imagen contrastada. Un actor visiblemente debilitado que se esfuerza por cumplir con las expectativas a pesar de la tensión continua. Esta disonancia refuerza la impresión de que detrás de la imagen heroica hay una persona cuya salud se está deteriorando de una manera que los estudios que dependen de él no reconocen plenamente. La respuesta de los fans refleja tanto admiración como temor. Las redes sociales se llenaron de hashtags como #PrayForTom y GetWellSoonTom, tras conocerse la noticia de su hospitalización, lo que pone de relieve la conexión personal que el público siente con él. Pero junto a las oraciones llegó la ansiedad. Las publicaciones que cuestionaban si Holland debía seguir arriesgando su salud por Spider-Man ganaron fuerza, y muchos instaron a los estudios a protegerlo reduciendo las exigencias de las acrobacias o ampliando los plazos de recuperación. La oleada de preocupación refleja un cambio de percepción. Holland ya no es solo un actor que interpreta a un héroe, sino un joven cuya crisis de salud resuena en el público como una vulnerabilidad humana. Los comentaristas de la industria ya han comenzado a especular sobre las implicaciones a largo plazo. Si la salud de Holland sigue deteriorándose, Marvel y Sony podrían enfrentarse a decisiones sin precedentes sobre el futuro de Spider-Man. Las opciones van desde reducir su presencia física en las películas hasta convertirlo en un mentor dentro del universo Marvel, pasando el testigo a un personaje más joven. Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, la posibilidad de un cambio estructural subraya la gravedad de la situación. El arco narrativo es crudo. Al principio de su carrera, Holland fue aclamado como un prodigio, un joven actor que combinaba sus habilidades gimnásticas con su encanto juvenil, revitalizando a Spider-Man para una nueva generación. Hoy en día, ese mismo compromiso con la autenticidad se ha convertido en una carga, que lo ha llevado al hospital en repetidas ocasiones y ha suscitado dudas sobre si podrá seguir desempeñando el papel durante mucho más tiempo. Lo que antes simbolizaba la dedicación, ahora corre el riesgo de interpretarse como explotación, con una estrella mundial sacrificando su salud para satisfacer las exigencias de una industria que se beneficia de sus riesgos. Más allá de las decisiones inmediatas de producción, la reciente hospitalización de Holland tiene consecuencias sistémicas concretas para los seguros, las negociaciones sindicales y la continuidad de la franquicia. Los estudios, las aseguradoras y los equipos jurídicos se enfrentan ahora a riesgos tangibles. Los retrasos en los calendarios se traducen en un aumento de los presupuestos, mayores gastos generales y la necesidad de renegociar las pólizas de seguro que antes asumían una menor frecuencia de emergencias médicas, mientras que antes, una sola lesión se absorbía como un contratiempo operativo. Los incidentes repetidos atraen un escrutinio que cambia el cálculo financiero de cada rodaje futuro. Las evaluaciones de riesgos ejecutivas, que antes daban prioridad a las previsiones de taquilla, ahora deben incluir contingencias médicas prolongadas y planes de casting de contingencia. Es probable que las partes interesadas en materia de trabajo y seguridad respondan. Los coordinadores de especialistas, los intérpretes y los representantes de los gremios tienen precedentes de rechazo cuando surgen patrones de daños evitables. Cabe esperar que se exijan límites formalizados sobre los tipos de acrobacias que se puede exigir contractualmente a los actores principales. Autorizaciones médicas independientes, obligatorias, para las decisiones de reincorporación al trabajo y la introducción de una supervisión más estricta en el plató por parte de responsables de seguridad facultados para detener secuencias sin penalización económica. Estos cambios estructurales desplazan la autoridad. Los responsables de seguridad y los paneles médicos tendrían poder de veto operativo sobre las escenas que se consideren inseguras, lo que eliminaría esa carga de los individuos y reduciría la presión sobre los actores para que actúen más allá de los límites recomendados médicamente. Los equipos creativos ya cuentan con un conjunto de alternativas que preservan el espectáculo y reducen el riesgo. Reescribir las secuencias de acción para que los primeros planos de los actores se realicen en terreno seguro, mientras que los movimientos de alto riesgo son ejecutados por dobles con máscaras cubiertas, minimiza la exposición sin diluir el impacto narrativo. La captura de movimiento y la captura de rendimiento de todo el cuerpo han madurado hasta el punto de que la presencia de un actor puede transmitirse de forma convincente, incluso cuando no está físicamente en los cables o en el vehículo. El encuadre de la cámara, los patrones de edición
y la composición digital permiten a las producciones mantener la continuidad emocional, al tiempo que mantienen a los intérpretes principales fuera de peligro. Se trata de opciones de diseño pragmáticas que los estudios pueden adoptar rápidamente y a un costo relativamente modesto en comparación con las consecuencias financieras de los cierres prolongados. Desde el punto de vista financiero, los estudios sopesarán las pérdidas a corto plazo frente al valor de la marca a largo plazo. Un retraso que aumenta el costo de producción es caro. La percepción pública de que una franquicia descuida la seguridad de una estrella puede ser más costosa, medida en pérdida de buena voluntad y disminución de los ingresos de taquilla. Los productos derivados, las licencias y las promociones vinculadas dependen de calendarios de estreno coherentes. La incertidumbre sobre la disponibilidad de un actor principal tiene un efecto dominó en las fuentes de ingresos auxiliares. Por esa razón, muchos ejecutivos preferirán soluciones estructurales, mejores protocolos de seguridad, soluciones alternativas en el guión, calendarios de rodaje escalonados, que preserven los ingresos futuros en lugar de impulsar la finalización inmediata de una sola película. La exposición legal es otra dimensión. Los contratos suelen incluir cláusulas de aptitud para el trabajo y disposiciones sobre bajas médicas, pero las hospitalizaciones repetidas pueden desencadenar disputas más complejas sobre la responsabilidad y las adaptaciones razonables. Si surgen acusaciones de que los protocolos de seguridad eran inadecuados, los estudios podrían enfrentarse no solo a disputas con las aseguradoras, sino también a posibles demandas civiles. Esa posibilidad tiende a agudizar rápidamente la atención de los ejecutivos y puede catalizar cambios operativos inmediatos, procedimentales, contractuales y de gestión, que den prioridad a las medidas de seguridad documentadas y a las cadenas de responsabilidad claras. En el aspecto personal, la logística de la rehabilitación y la gestión de la carrera profesional determinarán las opciones a corto plazo de Holland. Si bien la confidencialidad médica protege los detalles específicos del tratamiento, la realidad práctica es que una recuperación sostenida exige una planificación coordinada, protocolos de rehabilitación personalizados, plazos escalonados para la reincorporación al trabajo y modificaciones en los calendarios de compromisos públicos. Los equipos de gestión del talento, junto con el personal médico de la producción, trazarán un camino que equilibre la curación con las obligaciones contractuales. En muchos casos, ese camino implica responsabilidades por fases, trabajo de voz, sesiones de captura de movimiento y tareas promocionales no físicas durante las primeras fases de la recuperación, seguidas de una reintroducción gradual a cualquier actuación física necesaria bajo estricta supervisión médica. La situación también amplifica un debate cultural sobre cómo la industria valora las dificultades físicas. Celebrar a los actores por asumir riesgos confunde la valentía personal con las expectativas sistémicas de que los intérpretes deben arriesgar repetidamente su salud en aras de la autenticidad. Las repetidas lesiones de Holland pueden provocar una reevaluación de esa narrativa, con un coro cada vez mayor que argumenta que la excelencia en el cine de acción debe provenir del oficio, la coreografía y la tecnología, y no del sacrificio médico repetido de un solo actor. Ese replanteamiento cambiaría tanto las expectativas del público como las normas creativas, haciendo de la seguridad un valor de producción reconocido en lugar de una idea de último momento. Las comunidades de fans y los actores del mercado influirán en el resultado. El apoyo vocal a Holland ejerce presión moral sobre los estudios para que adopten medidas de protección. Al mismo tiempo, la impaciencia de los consumidores por los nuevos estrenos presiona a los ejecutivos para que encuentren soluciones rápidas. El equilibrio de estas fuerzas determinará si el caso de Holland se convierte en un punto de inflexión, un catalizador para la mejora de las normas de seguridad y la revisión de las prácticas creativas, o en una serie de ajustes políticos que preservan los modelos de producción actuales y limitan las perturbaciones inmediatas. En última instancia, el efecto más trascendental puede ser de carácter procedimental, un conjunto revisado de normas que cambien la forma en que se planifican los éxitos de taquilla. Esas normas podrían incluir la supervisión médica independiente obligatoria, limitaciones más estrictas a los requisitos de acrobacias de los actores principales, el uso avanzado de dobles de captura de movimiento y protocolos de seguro más claros adaptados a la frecuencia de los incidentes médicos. La implementación de estas medidas trasladaría los costos de los pagos reactivos a la inversión proactiva en seguridad, reconociendo que la protección del capital humano evita pérdidas mucho mayores en el futuro. Si los estudios y los sindicatos actúan con decisión, la situación de Holland
podría dar lugar a mejoras cuantificables en la seguridad en los sets que perdurarían más allá de cualquier producción concreta. Una respuesta sistémica que protege a los intérpretes sin sacrificar el espectáculo que espera el público. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más videos como este.